Buenas noches a todos. Para mí es un gusto de nuevo estar por aquí y el día de hoy nos toca abordar un poco lo relacionado con cimentaciones y pues creo que es la secuencia lo que he venido viendo con el instructor Ismael, el maestro Ismael. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Vamos a reducir acá. La sesión del día de hoy es básicamente realizar la exposición de lo que son las cimentaciones superficiales de uso pues más común para casa habitación o edificaciones que tienen su uso para casa habitación y posteriormente veremos pues cómo se procesa un poquito esto en un modelo matemático y finalmente cómo se debe reportar o cómo se recomienda reportarlo en una memoria de cálculo. Bajo el encuadre de la sesión del día de hoy son 2 horas, más o menos 2 horas y media. Eh, yo sé que genera mucha la expectativa de que si empiezo a hablar de cimentaciones, si voy a tratar el diseño de las cimentaciones en esta sesión. Es un tema en sí mismo, el diseño de cimentaciones, que daría pie a un curso de manera individual. Entonces, hoy solamente voy a verter, voy a conversar con ustedes, pues aspectos generales de relevancia esencial. Voy a estar muy a gusto de recibir de ustedes sus retroalimentaciones, opiniones, para que en función a esto, pues tengamos claro primero qué es una cimentación, cuáles son los tipos más comunes de cimentaciones en edificaciones pequeñas, medias o a nivel residencial, y luego cómo se refuerza. Entonces, nuestro curso, nuestro curso, pues, va a verter el día de hoy sobre diseño de cimentaciones. Por ahí, hay un compañero de nombre Guillermo que estuvo haciendo unos trazos en la pantalla. Le voy a pedir el favor si podría apoyarme en borrarlos. Doc, ¿puede dejar de compartir pantalla, por favor? Y volver a compartir para que se eliminen los comentarios. Ok. Chicos, les encargo, porfa, los movimientos ahí con la pantalla, porque no los puedo bloquear desde aquí en mi celular, para que no interrumpamos la sesión, por favor. Muchas gracias. Atención con eso. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, entonces cimentaciones de uso superficial, ¿ya? Es importante recordar que la cimentación es parte de la estructura de cualquier edificación. Su labor es por momentos intangible a muchas personas que habitan una casa, que trabajan en una oficina, ¿sí? Pero las cimentaciones pues toman una relevancia muy importante en el hecho de que sobre ellas se genera el elemento o el sistema de enlace entre lo que es la estructura, ahora sí, con sus vigas, con sus columnas, con su losa y el suelo, ¿de acuerdo? La cimentación es ese elemento que nos sirve para enlazar, o unir o transferir o interactuar entre el suelo y la estructura, ¿sí? Eh, yo de un libro que les voy a compartir al finalizar la sesión, extraje algunas ideas, ¿sí? Que son con las que he constituido la presentación actual. Y una de ellas es lo que menciona el profesor Clarence Dunham, ¿ya? Nosotros podemos entender que la cimentación puede ser el suelo sobre el cual yo desplantaré mi estructura, considerando que pues ese suelo va a ser básicamente un conjunto de capas
que va a recibir una serie de esfuerzos y que pues tiene que cumplir una función, o lo podemos ver como la estructura y específicamente la parte se llama superestructura, que recibe acciones de uso de la estructura y las transmite al suelo, ¿sí? Entonces, es importante esto porque si yo me comunico con una persona que se dedica a la geología, a la geofísica, a la geotecnia, para ellos la palabra cimentación no está asociada a la zapata, a la cadena, a la trave de liga, a la losa de cimentación, sino para ellos posiblemente el encuadre de la palabra cimentación sea el suelo sobre el cual se están transmitiendo las fuerzas y que ellos conozcan qué nivel de esfuerzos y cómo se deberían incluso constituir ese suelo para que cumpla pues de manera más eficiente la función, ¿no? ¿Va? Si hablamos de una clasificación para tener una referencia o un punto de partida, pues tenemos que las cimentaciones se clasifican en dos grandes grupos. Unas que conozco como cimentaciones superficiales y las otras como cimentaciones profundas. ¿Ya? Esta clasificación obedece a algo en general. No sé si alguien tenga alguna opinión o quiera participar para comentarme acerca de qué se toma en cuenta para clasificar las cimentaciones en estos dos grupos. Alguien que desea aportar alguna El idea. tipo de tierra, terreno que tiene Ah, la superficie. Si son arcillas, si es piedra, si es, etcétera. esa sería para usted qué tipo de cimentación, compañero. Cimentaciones superficiales, Ujú. Ok, ¿y las profundas? de pilotes, Ajá. ¿Cuál más? mm, uy, no, ya profundas ya desconozco cuál más pudiera ser. Ok. Bueno, entonces tenemos dos grupos, superficiales y profundas, ¿ya? Yo debo imaginar que, pues, la estructura que yo quiero construir tiene un valor de una carga que transmite al suelo, ¿ya? Esto yo quisiera ser muy preciso, pudiera ser muy preciso con ustedes, pero estamos hablando de manera general. Entonces voy a usar términos coloquiales, términos que no sean tan técnicos o tan precisos. Entonces, yo tengo una estructura, esa estructura tiene un peso, sobre ella actúan ciertas cargas debido a su uso, debido a las acciones del viento, la nieve, un sismo. Entonces, esa estructura se apoya sobre el suelo, ¿ya? Si el suelo que brindas o que va a brindar sustentación a esa estructura se encuentra a poca profundidad de excavación, quiere decir que la cimentación que yo tengo que construir, pues no la requiero excavar tanto o no requiero enterrarme tanto. Entonces, eso sería una cimentación superficial, ¿sí? Cuando el valor de la carga que la estructura transmite al suelo es muy elevada, es probable que el suelo que conforma las capas menos profundas no tenga la capacidad para, pues, absorber esos esfuerzos. Entonces, me veo en la necesidad de construir una cimentación que requiera que yo me entierre o que yo excave más hondo. Sí, lo decía por aquí el compañero. Puede ser que yo requiera una cimentación a base de unas como postes que sirven como elemento de transmisión que se llaman pilotes. Pueden ser también pilas, pueden ser también cajones de cimentación, ¿sí? O combinaciones de cajones, pilas o cajones pilotes. Pero la clave es que en las superficiales, la profundidad a la cual desplanto y coloco mi estructura cimentada es poco profunda
Y en el caso de las cimentaciones profundas, se requiere una mayor profundidad de la cimentación para lograr que funcione la estructura de manera adecuada. Adelante, Roberto Cebada. Gracias, doctor. Si tengo un terreno rocoso con una capacidad de carga, no sé, de 100 toneladas por metro cuadrado, a 60, a 50, a 40 centímetros de profundidad con respecto a mi terreno natural, obviamente estamos hablando de una casa habitación de dos niveles. Obviamente mi capacidad de carga contra la carga que estoy bajando, pues me va a demandar una superficie de apoyo muy pequeña. A lo mejor Ujú, nada más con las puras cadenas casi podría recibir la carga, ¿no? ujú. Y estamos a 40 centímetros del terreno natural. ¿Cómo la consideramos? ¿Como superficial o como profunda? Superficial. Entonces, ¿a partir de qué profundidad o de qué metraje, sí qué metraje, qué distancia se considera ya profunda? Como tal, no existe una profundidad de referencia porque va lo siguiente. La profundidad la determina quién. En primer lugar, la carga que estoy transmitiendo. ¿Ya? Ok, tengo una carga muy baja. Ok, muy bien. Pero ¿qué pasaría si el suelo donde yo tengo que colocar esa edificación es un suelo muy deficiente en términos estructurales? Pensemos un relleno que geológicamente fue mal hecho o un fango, ¿sí? Si yo saco la relación de la carga que transmito al suelo, es un valor muy poquito, muy bajito, ¿ya? Pero como requiero una estructura que le dé soporte a esa edificación, pues voy a tener que excavar y llegar hasta estar seguro de un estrato que pueda recibir las cargas y que no se comprima o que no se asiente. Entonces, la clasificación depende no de cuánto me entierro, sino también se debe considerar la cantidad de carga que estoy transmitiendo. No sé si me expliqué. Se combinan los dos factores, la carga que transmito, ¿ya? Y las características que tenga el suelo, ¿sí? Me dice usted si mi respuesta fue clara o quiere que abunde un poco más en alguna explicación. No, entiendo su explicación, doctor. Lo que no me queda claro o no me satisface es la determinación de parámetros. Porque si un ingeniero me dice, bueno, un cliente me dice, oye, es que la cimentación me dijo un ingeniero que era superficial y tú la estás considerando como profunda y por eso me quieres cobrar más caro. Entonces yo le tendría que demostrar de una manera con parámetros Ujú, normativos, digamos, o sea, alguna ujú, referencia normativa o alguna literatura, decir, no, mira, una cimentación superficial es no más allá de 2 metros de excavación. Una cimentación profunda es cuando excede los 2 metros de profundidad. Digo, porque por ejemplo aquí nosotros en Querétaro, no sé si usted conoce, doctor, hay un fraccionamiento que se llama Jurica, donde la tierra negra expansiva, pues tengo que sacar a lo mejor 2 metros para rellenar con tepetate y hacer una cimentación normalita de zapatas corridas y aisladas. Entonces, pues, ¿qué es esa cimentación? Corrida, superficial o profunda. Y pues eso, si no hay unos parámetros específicos que nos lo definan, siento que la verdad, conforme a lo que ahorita me explicó, que es en función de la carga que se descarga al terreno y de la profundidad a la que se debe de excavar para bajar esa carga, de en eso depende la clasificación. Pero pues sinceramente siento que me harían falta a mí, en lo personal, algunos factores o no sé, sí, factores que me lo determinen, vaya, no un criterio abierto, vaya. sí, yo también entiendo lo que usted me menciona. Me da gusto que comprenda lo que explico en términos de que la profundidad de desplante está asociada a esos dos factores. Ahora, si usted me dice,
profunda, y yo le digo que tomemos de referencia la antropometría, pues 2 metros puede ser un parámetro geométrico o medida para clasificar una cimentación superficial de una profunda. ¿De acuerdo? Podemos usar ese valor de referencia. Ahora, normativo, lo que depende es la ubicación del estrato. Entonces, el estrato en el cual voy a apoyar mi cimentación, así como en Querétaro, puede ser que la roca se encuentre aflorando a terreno natural. En otros lugares se encuentra a 50 metros, 30 metros, 40 metros. Entonces, yo le podría decir ahorita, vamos a pensar superficial sea la profundidad de una persona, un adulto promedio, y mayores a esa profundidad podríamos considerarla profundas. Porque cuando hacemos la excavación, si hablamos de una cimentación superficial, estamos pensando en el hecho de que no requiera ademes o una protección lateral al hacer la zanja, mientras que en la cimentación profunda debo contar con el hecho de que a menos que sea usando equipo de perforación, una cimentación profunda requiere protección a los taludes de la excavación y requiere incluso el uso de equipo que apoya a la cuestión manual, no lo hace una persona con pala y pico. ¿Qué le Ok, parece? entiendo que ya ese es para mí un parámetro, el que se Ujú. requiera tener ADM. maquinaria o que se requiera hacer tapiales, eso ya genera, clasifica como una excavación profunda. Eso para mí ya es un parámetro. Gracias, doctor. No, no, con todo gusto. Yo quiero atender las observaciones del compañero Jesús González, pero básicamente el curso trata sobre elaboración de memoria de cálculo. Busco a través de estas diapositivas generar como la introducción y una transición gradual en el hecho de que por conocimiento que nos da el Colegio de Arquitectos de Querétaro, tengo diferentes niveles de desarrollo profesional. Entonces, si con gusto el compañero Jesús González me externa sus consultas, yo las atiendo y me disculpo con él por llevar este proceso transitorio desde lo básico hacia lo específico. Entonces, desde la sesión anterior, él me ha estado haciendo esas observaciones y pues estoy tratando de satisfacerlas, pero pues tengo que atender a toda la población que participa en el curso de la manera más uniforme que yo pueda. Así que lo hago de conocimiento para todos los que están conformando parte de esa sesión. Bueno, entonces, una vez que ya conversamos entre lo que es una cimentación superficial y una cimentación profunda, hablamos de los parámetros que toman en cuenta, el compañero ya me llegó a consultar un valor de profundidad de referencia, pues ahora sabemos que para la estructuración de edificaciones de uso habitacional, generalmente, las cimentaciones superficiales son las de uso más frecuente. Entonces, dentro de esas cimentaciones superficiales, ¿cuáles son los tipos de sistemas o elementos que podemos identificar? Pues tenemos 5 menciones aquí. El primero, podemos tener una propuesta de cimentación a base de zapatas aisladas. Una segunda opción es usar zapatas corridas o que también se llaman zapatas continuas. Usar una losa de cimentación, usar una retícula de cimentación, usar una cimentación a base de cascarones, pero
quiero resaltar también el hecho de que en algunos proyectos, en función a las características del suelo, la superficie disponible de construcción, parámetros que tienen que ver con el tiempo, la accesibilidad de la zona, la mano de obra, el equipo disponible, se pueda tener una estructura cuya cimentación fuera superficial, pero que estuviera integrada por una combinación de alguna de estas o de algunos de estos elementos que estoy mencionando en este listado, ¿sí? Entonces, pudiera tener zapatas aisladas combinadas con zapatas corridas, una zona donde tenga losa de cimentación, otra zona donde tenga zapatas corridas. Entonces, es importante explicarlo así porque cuando se presente la memoria de cálculo, pues tenemos que tratar de reportar si tenemos combinación de elementos estructurales, tenemos que combinar, hacer un reporte, una revisión de una zapata aislada y de la zapata corrida en la zona donde exista, ¿ya? Para que esa diversidad de reportes de alguna manera demuestren técnicamente que la cimentación en lo general cumple con el diseño y con las especificaciones establecidas en norma. Ahora, me pueden decir ustedes, bueno, doctor, ya entendí que ahí me he mencionado 5 tipos de cimentaciones, superficiales, que también hay cimentaciones profundas, pero ¿cómo puedo determinar o cómo se debe determinar en un proyecto o qué referencia debo tomar para seleccionar cuál es la cimentación más conveniente para el proyecto que estoy haciendo o estoy revisando? Entonces, quisiera, si me dicen si tienen oportunidad de darle una pequeña lectura, ustedes de manera personal, para ahorrarnos tiempo y que Jesús González no nos haga ninguna observación, y que me digan qué entendieron o si alguien tiene alguna duda de lo que está plasmado ahí. ¿Sí? A mí me pareció muy interesante lo que menciona, ¿de acuerdo? Yo con todo gusto les voy a compartir el libro. Y creo que también, como lo decía el compañero, da un parámetro para que uno entienda o pueda determinar cuándo se haría uso de uno u otro tipo de cimentación superficial. Entonces, me dicen si todos lo pueden leer. Sí, se lee. Ok. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran conversar en el marco de esta reunión, pues con gusto, porque para eso es este curso, para compartir ideas, para debatirlas. ¿Cuál es la referencia 18? Se la comparto del libro. Sí, Ok, bien. me disculpo porque no quise Está bien. editar la captura. Punto 4 y punto 5. Es la Ahorita lo anterior. menciono, es de la lista anterior. Sí. Sí, una disculpa, tal vez. Ok. Voy a colocar por aquí una diapositiva en blanco. Y en esa diapositiva en blanco voy a intentar mostrar lo siguiente.
Vamos a pensar que la estructura tiene un peso. ¿Ya? Este es este valor W. ¿Ya? Y acá tengo la capacidad de carga del suelo. La capacidad de carga del suelo generalmente es una variable griega que se llama sigma. ¿Ya? Y una última variable que quiero mencionar aquí es lo que llamamos AC, o vamos a llamar como AC, y para mí va a ser el área y se requiere en este caso de cimentación. ¿Ya? Entonces repetimos, W va a ser el peso de la estructura, si es un peso de una casa, de un edificio, incluso de una alberca llena de agua. La sigma, que es como una O que tiene como un ganchito arriba, refiere a la capacidad de carga del suelo, es decir, cuánta presión, cuánto esfuerzo resiste el suelo. Y ese dato nos lo brinda un estudio de mecánica de suelos, nos los pueden transferir de otra ingeniería como un dato conocido a través de una prueba geofísica. Es un dato que se nos brinda. Y AC es el área de cimentación, es decir, cuántos metros cuadrados requiero de cimentación para ese proyecto. ¿Me comentan si esto se entiende? La variable y su significado. Sí, sí se Entendible. entiende. Bueno, ahora, bajo ese ámbito, yo voy a establecer una relación matemática. Únicamente voy a hacer esta mención para relacionarlo con lo que ustedes leyeron previamente. Entonces voy a decir aquí lo siguiente, que el esfuerzo que yo le genero al suelo o la capacidad de carga del suelo está ligado por una relación entre el peso de la estructura y el área disponible o que estoy usando en la cimentación. A ver, doctor. Esto es lo que resiste el suelo. Este es el peso de la estructura, el W. Y este es el área de la cimentación. ¿Ok? Bueno. Generalmente yo conozco el peso de la estructura. No con una precisión de milímetros, ¿ya? O de kilos o de gramos, pero puedo saber un valor de manera bastante aproximada en función al número de niveles, cuánto pesa una edificación, una casa, un condominio, etc. Eso, díganme ustedes si es un dato que también ustedes tienen una idea muy vaga o pueden tener una idea un poco cercana. ¿Cierto o no? Sí. Sí, o sea, puedo ver tantas toneladas, tantos miles de toneladas. Y en el caso de ustedes, en el lugar donde ustedes radican, pues de la experiencia que ustedes ya tienen en muchos años, pues se han hecho una serie de estudios en la zona y ustedes ya conocen también valores de referencia de la capacidad del suelo.
En la zona norte, tal capacidad. En la zona sur, tal capacidad. Tienen una idea, no es precisa, ¿ya? Pero tiene una buena aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Sí, Entonces, de acuerdo. el único dato de esta ecuación que yo no conozco es este. Es los metros cuadrados que requiero de cimentación. No lo sé. Porque, como dije hace un momento, pues depende de el peso de la estructura, por un lado, y del otro depende de las características del suelo. Muy bien. Este es mi objetivo. Yo quiero saber cuánta área de cimentación requiero. ¿Por qué? Porque si el área de cimentación que me dé es muy pequeñita, entonces, como leímos en la lectura anterior, puedo resolver la cimentación de mi edificio con una zapata aislada. En función al hecho que esa carga se incremente o que el área por esas cuestiones numéricas se pida un poco más, puede ser que la zapata aislada ahora no se requiera, sino que ahora se requiera una zapata corrida porque quiero más área de cimentación. Y así me voy hasta llegar luego a una losa de cimentación, ¿sí? Que sería una placa que cubre casi el 100% de el área disponible de construcción, o en su caso, si el área requerida en el cálculo supera el área de del predio, pues se hace necesario otra cimentación, que en este caso puede ser profunda, ¿sí? En las menciones que se hizo, ¿ya? ¿Cómo lo hago eso, doctor? Pues bueno, voy a despejar aquí. Entonces, despejando aquí matemáticamente esto, me queda que el área que se requiere en cimentación, el área que se requiere en cimentación va a ser igual al peso que tenga la estructura dividido entre el valor de la capacidad de carga del suelo. ¿Sí? Yo tengo que agarrar a ver cuánto pesa la estructura de manera general. Una estimación. Lo divido entre la carga o capacidad de carga que tengo de referencia del suelo y esa división me va a dar un área. ¿Estamos? Sí, Sí, de Ok. acuerdo. ¿Qué hago con perfecto. esa área? Pues es lo que dice aquí el autor. Cuando el área que me pide la cimentación queda en estos valores, yo voy a tomar estos criterios, ¿ya? Si el área que me pide en el cálculo anterior está del 30%, del 0 al 30% del área disponible en mi predio, en mi área de construcción, pues voy a ir vislumbrando que tal vez la cimentación va a ser a través de zapatas aisladas, porque el área es menor al 30%. Si yo observo que el área que me pide de cimentación está del 30 a un poco más arriba, cercano al 50%, pues tal vez las zapatas van a ser muy grandes o se van a tocar. Entonces, tal vez lo más conveniente es usar una zapata superficial que llamamos zapata corrida, ¿ya? Ahora, si la superficie que requiere la cimentación es del 50% del área de construcción a más, llegando al 100%, tal vez la solución es una losa de cimentación, ¿ya? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende un poco mejor el texto? Sí, perfecto, yo sí lo entiendo. Sí, ¿Sí? sí. Es un dato, es un dato paramétrico, les vuelvo a reiterar,
me disculpo si no tiene una precisión científica, pero está basado en un criterio mecánico, es decir, es esfuerzo. Si la área se hace más grande, puedo ir decidiendo diferentes elementos en mi cimentación. Oiga, doctor, y si el valor me da más del 100%, entonces, en este caso quiere decir que ese suelo con ese estrato que tienes de referencia no se va a usar porque no tiene la capacidad, que hay que buscar en estratos más profundos, ¿ya? ¿Cómo vamos a saber eso de los estratos más profundos? Pues aquí tengo una imagen. Yo tengo, pues por geología, tengo aquí un estrato de suelo. Por acá tengo otro estrato de suelo. Por acá tengo, voy a usar varios colores. Otro estrato. Luego puede ser que aquí tenga un estrato, voy a hacerlo un poquito más gruesecito. Ya. Entonces, si yo estoy parado aquí, ujú, es cierto, el estrato en verde es el que me está dando sustento, pero estoy generando también una transmisión a los estratos de más abajo. Obvio, si el estrato verde resiste mi carga, pues no hay más que buscarle. Pero y si no la resiste, pues lo que yo tengo que hacer es excavar, ¿ya? ¿Qué pasa con este estrato azul que estoy eligiendo ahora en el ejemplo? Este estrato. Pues este estrato en partida es un estrato más resistente porque está cargando al volumen del estrato rosado que tiene encima y al volumen del estrato verde que tiene encima. Y entonces, si yo le quito al suelo ese peso y se lo pongo con el peso de un edificio o con el peso de una persona o con el peso de un objeto, pues por simple lógica entre todos, si le estoy quitando, le estoy poniendo el mismo peso que previamente le quité, entonces el suelo lo debe resistir. ¿Qué pasa ahora entonces si la perforación la hago hasta llegar al estrato amarillo? Este suelo en el estrato amarillo, ¿sí? Está geológicamente cargando a la porción superior del estrato amarillo, a la porción azul del estrato, a la porción rosada y a la porción verde, ¿sí? Entonces, este es un dato interesante, ¿no? La profundidad a la cual se debe desplantar la cimentación brinda también el beneficio de encontrar estratos que sean más resistentes y me ayuden a, pues, resolver la propuesta de una estructura que necesita una cimentación. ¿Ya? Entonces, cada estrato tendrá un valor de signo. Así es. Cada estrato. Y el conjunto de estratos generará también su propio valor de sigma. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Eso ya es un tema que considero más conveniente tratarlo en un tema, en una manera más aislada con un estudio de mecánica de suelos. ¿Ya? En ese tenor, y antes de ir a la parte más visual, para mí, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, me gusta resaltar que la ingeniería geotécnica y la mecánica de suelos que de ella se desprende, pues es muy importante. ¿Ya? Yo comprendo, comparto acá, estando en Ciudad del Carmen ahorita, que los estudios tienen un costo, que el suelo es igual en muchas zonas, pero esto, aprovechando este foro, no debe restarle importancia a la geotecnia, ¿sí?
la variabilidad del suelo, ¿sí? Es tan importante de considerar que lo que yo dibujé aquí hace un momento de estratos, que son como si fueran capas completamente horizontales, pues es solo parte de la idealización que hacemos en clase o que hacemos de manera simplista, porque realmente los estratos de suelo, pues tienen espesores variables, se encuentran distribuidos en planos inclinados. Entonces, si nosotros queremos obtener una buena prestación de una estructura y hacer una buena cimentación, es importante que este diseño esté respaldado por información técnica proveniente de un estudio de mecánica de suelos. Sí. Oiga, el objetivo de la cimentación es que no falle, pues lo hemos comentado previamente. No solamente de que no falle, sino de que sea una solución que sea idónea, es decir, que sea de bajo peso, de bajo costo, ¿sí? Que genere pocos asentamientos, ¿sí? Y que le dé a la estructura la seguridad que se requiere. ¿De acuerdo? Porque pues podemos hacer una gran mole enterrada en el piso, pero pues es dinero que se va a enterrar y también se va a tener en cuenta el hecho de que si hay asentamientos, pues ya vamos a tener problemas, ¿no? No sé si alguien quiere opinar. Buenas noches. Sí, adelante. Mire, doctor, yo tomé un curso aquí con el colegio también de Introducción a la Ingeniería de las Cimentaciones. En este curso nos decían que esos estratos se llaman horizontes. Yo tengo una duda. ¿Cuál es el nombre correcto en esta parte? Si horizontes es como que más hacia la geología o ese estrato, el nombre correcto que debemos usar. Sí, mira, los dos términos son correctos, ¿sí? El de horizonte, como bien lo mencioné, está más, más adoptado en la geología, ¿no? Pues yo en la ingeniería generalmente, en el tiempo que llevo, los conozco como estratos. Pero ambos son correctos y el uso de uno u otro, pues está asociado a la semántica que tiene el término, ¿sí? Como si fueran sinónimos. Ah, ok, gracias, doctor. Ok. Bueno, entonces, pues en la presentación va a quedar todo este texto. No quiero, y aparte le va a pasar el libro, no quiero hacerlo leer más que lo que ya vimos en introducción. Entonces, si hablamos de las zapatas aisladas, pues ahí tenemos una imagen que nos puede ayudar a darnos una idea de a qué me estoy refiriendo. Y aquí tenemos el ejemplo del hace rato. O sea, yo tengo idea de cuánto pesa lo que va a estar acá arriba, lo divido entre la capacidad de carga del suelo, y aquí la solución de esta parte fue zapatas aisladas. De este lado es una losa de cimentación. ¿Sí? Entonces, una zapata aislada es un elemento generalmente de concreto reforzado, también puede ser hecho de concreto ciclopio, ¿sí? Y el objetivo de la zapata es transmitir los esfuerzos que recibe de la estructura hacia el suelo de sustentación. ¿Cómo lo hace? Esa transferencia la hace a través de modificar el nivel de esfuerzos. Si yo tengo aquí, esto es un dado, lo que va a ser un dado de una zapata, pues esto recibe un valor de una carga, ¿sí? Esa carga se va a repartir sobre la geometría del dado. Pero a su vez, esa fuerza que va a recibir el dado se vuelve a distribuir ahora en la superficie que conforma la losa, ¿sí? De la zapata o la base de la zapata. Al, al hecho de que la carga se reparte en un área mayor, ¿sí? Comparada con el dado,
pues en un sentido común, sabemos que al repartirse una carga en un área mayor, pues genera menos presión y pues esto permite que el suelo pueda soportarla, sustentarla, ¿sí? Entonces, ¿qué criterio hay aquí o qué mensaje hay aquí? Pues entre mayor sea el área, ¿sí? Que tiene una zapata, nos está diciendo entonces que esa zapata está recibiendo una carga mayor, ¿sí? O si yo tengo una cimentación que pues tiene ciertos inconvenientes por capacidad o por asentamiento, una solución para mitigar un poquito eso sería incrementar el área sobre la cual se apoya con el suelo. Básicamente es el principio o el mecanismo de funcionamiento de una zapata. Es un elemento que transmite carga repartiéndolo sobre una superficie específica. Y esas cargas pueden ser cargas verticales, horizontales, momentos, pero de nueva cuenta, depende del tipo de estructura, ¿sí? Las cimentaciones, ¿sí? Les decía yo hace un rato que uno las visualiza pues generando solamente un efecto sobre el suelo que subyace debajo de la zapata o de la cimentación. Pero de esta figurita quiero también resaltar el hecho de que pues no solamente generamos un efecto sobre el suelo debajo de de la estructura, sino que generamos un efecto sobre los estratos que están debajo de de ese suelo. Entonces, eso está explicado a través de algo que se llaman bulbos de esfuerzo, que es este elemento gráfico que estoy resaltando aquí con verde. Yo presiono con la cimentación sobre el suelo, pero ese efecto de presión sobre el suelo se va transmitiendo a otros estratos que están abajo. Entonces, el bulbo de esfuerzos es una manera, en este caso gráfica, de ver cómo se distribuyen esos esfuerzos. Oiga, doctor, ¿y cuál es la relevancia? Pues la relevancia es que ese bulbo cubre una cierta profundidad, ¿sí? Ya. Entonces, la profundidad a la cual el bulbo ya no alcanza a influir o a generar una intervención, nos está indicando que debajo de ese estrato o en ese estrato, ya el esfuerzo de la estructura ya no está generando ningún efecto, ¿sí? ¿Por qué lo resalto esto? Porque si uno construye sobre un suelo y no conoce lo que hay debajo, es posible que mi pronóstico de decir, ay, mira, este estrato en color amarillo es roca, ¿no? Y es una roca con buenas características, ¿no? Vamos a construir sobre ella. Pero si resulta que debajo de esa roca hay suelos o se identifica que hay estratos o de suelos blandos, pues la presión que yo genero con el edificio, si bien se apoya en la roca, pero también se transmite a los estratos que están abajo. Y eso va a generar efectos como asentamientos, ¿sí? O un comportamiento no previsto de la edificación, ¿sí? Hasta ahí lo quiero dejar. Y ahí es donde toma relevancia el hacer un sondeo, hacer una inspección, para saber qué hay debajo del suelo donde quiero apoyar mi cimentación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, todo claro, doctor. Está bien. Ok, sí. Esto también nos sirve para cuando uno recibe en la memoria de cálculo el reporte, la parte de lo que es la mecánica de suelos, pues uno va a ver cómo está la estratigrafía de ese suelo, hasta qué profundidad examinaron, ¿no? Para saber si el suelo debajo de la profundidad de cimentación es adecuado o no. Bueno,
¿Cómo se llama? ¿Qué, perdón? ¿Es adecuado o Estratigrafía. no? Estratigrafía. Ah, gracias. Ahorita lo voy a mostrar en un reporte. ¿Ya? Una zapata aislada, pues ya le mencioné cómo funciona su mecanismo, pero pues está constituida de varios componentes, pues lo que es la zapata, el dado, ¿sí? El dado en función al tipo de estructura que se está desplazando, pues puede ser un dado con una baja profundidad o una gran profundidad, ¿sí? Y aquí quiero resaltar algo interesante. A nosotros en la ingeniería estructural, pues nos toma o nos ha tomado por sorpresa el hecho de que por momentos en las redes, pues hay una serie de información que se distribuye de manera gratuita, entre ellos planos, ¿sí? Entonces, sin el objetivo de generar polémica, simplemente resaltar el valor de cada disciplina, pues cuando hacemos una revisión de la memoria de cálculo y vemos dibujos como este, más allá de decir que hay un error, nosotros queremos pensar, al menos el maestro Ismael y yo, el riesgo o la responsabilidad que está generándose el hecho de colocar el detallado del refuerzo de esta manera. Entonces, yo sí lo transmito. Hay que aprender a identificar, tenemos que empezar como gremio a retroalimentarnos para que este tipo de detalles que pues tienen algunas áreas de oportunidad o errores pudieran cambiarse por detalles que sirvan y que procuren un uso adecuado de la ingeniería y en este caso de una zapata aislada. Entonces, pues este es un detalle que tiene ciertas inconsistencias, pero pues así hemos visto muchos planos. ¿Cómo se debe hacer generalmente el refuerzo? Pues aquí en la figura del lado derecho, pues se puede ver el emparrillado en dos direcciones. En este caso, este es el refuerzo de la columna o del castillo, lo que se está desplantando ahí. Y se pueden ver que sus barbas pues forman una escuadra o un gancho en él. Y este refuerzo que se ve aquí, pues es el refuerzo que se le da al dado. Ese refuerzo se diseña y como mínimo la norma pide que el refuerzo en el dado sea equivalente al 1% del área de concreto en la sección transversal del dado. Es decir, si un dado tiene 40 centímetros por 40 centímetros, 40 centímetros por 40 centímetros, en base y ancho, entonces tiene 1600 centímetros cuadrados. La normativa nos dice que como mínimo debe tener el 1%, el 1% es 0.01 en decimal. Entonces, el dado de esa zapata aislada longitudinalmente debe estar reforzado con al menos 16 centímetros cuadrados de acero. ¿De qué diámetros? ¿Cuántas varillas? Pues tenemos que cumplir esos 16 centímetros y aquí cada uno de ustedes puede proponer varilla de media, varilla de 3/4, varilla de pulgada, varilla de 3/8. Lo importante es satisfacer estos 16 centímetros. ¿Sí? Bueno. Otros tipos de zapatas que se tienen en las edificaciones es aquella que resulta de cuando la proximidad entre columnas o entre muros genera un traslape entre dos zapatas aisladas y a esta combinación o a esta mezcla para hacer un solo elemento se le conoce como zapata combinada. ¿Sí? Y por aquí de las redes tomé un detalle, ¿sí? Aquí se puede ver que es una serie de columnas hechas a base de perfiles metálicos y se puede ver con dos colores o dos layers, eh, el refuerzo en el lecho superior, que generalmente es por temperatura, y el refuerzo en el lecho inferior, que generalmente es por flexión. ¿Sí?
¿Qué elementos integran una zapata aislada? ¿Sí? Pues ya habíamos mencionado la columna, el dado, la zapata, que es la losa que está en el pie, y se maneja, aunque ya ha ido cambiando su modalidad, a lo que se llama plantilla de cimentación. ¿Sí? En una vista lateral tenemos columna, dado, zapata y plantilla de cimentación. ¿Sí? Ahora, en el funcionamiento de esta zapata, ¿sí? Es importante entender que en el diseño nosotros utilizamos esta condición o esta simplificación, ¿ya? Que está la zapata recibiendo la carga de la columna y estoy considerando el hecho que existe una presión que tiende a ser uniforme y que la zapata es un elemento con una rigidez importante. Pero la vida real es el escenario que está en la izquierda y el que está en el centro. La distribución de presión sobre una zapata o debajo de ella no es uniforme, tiene un gradiente, tiene un cambio. ¿Ya? Y esto es importante entenderlo porque de ello se determinan ciertos aspectos del detallado de refuerzo, ¿ya? Que deben aparecer en la memoria de cálculo. Entonces, ¿cuáles son estas simplificaciones? Uno, una variación de presiones lineal. Dos, que la losa de la zapata aislada se considera rígida. Y tres, que el suelo donde estoy apoyando mi zapata no se puede estirar, solamente lo puedo comprimir. ¿Sí? Comportamiento de una zapata. ¿Qué debo evaluarle a una zapata? Pues debo evaluarle, uno, los parámetros de diseño. ¿Cuáles son? La carga, el F'C, ¿sí? El tamaño, ¿sí? El FY, ¿sí? En qué condiciones, si es una zapata interior, de lindero, ¿de acuerdo? Debe evaluar el tipo de solicitaciones, si son cargas gravitacionales, si son accidentales, si son combinaciones, qué tipo de esfuerzos presenta. Y dentro de lo que es la zapata, se debe hacer una revisión por flexión, una revisión por portante y una revisión por estabilidad. Al mencionar estas, si hablo de la revisión por flexión, pues yo aplico una carga sobre la zapata y la zapata se deforma, se flexiona en respuesta a esa carga. ¿Sí? Quito la carga, la zapata se recupera. Aplico la carga, se deforma siguiendo esta configuración. ¿Sí? Esto tiene relevancia en el hecho de que generalmente nosotros vemos que el acero de refuerzo o las parrillas que hacemos de refuerzo pues están pegadas al lecho inferior de la zapata. Aquí está el borde de la zapata, el lecho inferior, y vean que aquí está el acero de refuerzo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la manera en la que se está deformando la zapata, ¿sí? Como lo mostramos hace rato, entonces en este lecho aquí abajo se está generando tracción o tensión. Se está estirando. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el lecho superior de la zapata? Aquí, pues aquí se genera compresión. Entonces, como yo sé que el concreto es débil en tensión, pues en ese lecho es donde debo colocar las varillas para que ellas suplan esa deficiencia del concreto y la zapata funcione bien. ¿Cuáles son los casos en los que yo coloco acero de refuerzo en el lecho superior? Cuando
tengo que colocar el acero por temperatura, o cuando la cimentación, en este caso la zapata, va a verse demandada por cargas que van a generar este tipo de formación, como si yo estuviera aplicando una palanca o un momento en este sentido. El viento lo puede hacer, un asentamiento diferencial lo puede hacer, el sismo lo puede hacer. Entonces, si yo observo cómo se deforma ahora esta zapata, quiero que vean ustedes que ahora en uno de los lados de la zapata, arriba está la tensión y en otro lado está abajo. Entonces, como se tiene esta naturaleza de momento o de giro y de formación de esta manera, pues voy a requerir refuerzo por acero, tanto en el hecho superior como en el hecho inferior. Entonces, a veces decimos, a ver, regresamos a este planito que está por acá. Oiga, ¿por qué le puso este acero de refuerzo aquí arriba si no lo necesita? Pues mi explicación es necesidad por temperatura o por la acción que está recibiendo la zapata, puede tener una deformación que amerite que se coloque ese refuerzo en el lecho superior. ¿Va? ¿Alguna pregunta, comentario? Está bien. Bueno. ¿Qué pasa cuando la columna transmite su carga de manera concentrada sobre la zapata sobre la losa de la zapata aislada? Aparte de que se flexiona, se está generando esta especie de punzonamiento, ¿ya? Es decir, esta parte de la zapata intenta perforar al resto y pasar, ¿sí? Oiga, doctor, pero aquí no se flexiona. Sí se flexiona, pero dejé la zapata sin deformación para hacer más claro el mecanismo. Pero esto es como cuando un clavo intenta entrar en la pared o en una tabla, ¿no? Punzonamiento, ¿sí? Y ese punzonamiento, pues, está asociado también al tipo de columna o al tipo de elemento con el que se conecta la zapata. Y entonces, cuando es a través de un muro, aquí hay un ejemplo, esta es la zona. Cuando es a través de un dado, aquí está la zona. Sí, cuando es un perfil de metal, aquí es también la zona crítica, ¿sí? Si la queremos ver en un dibujito un poquito interdimensional, pues este funcionamiento que yo tengo aquí es esta intención que está acá, ¿sí? Como una engrapadora, como una perforadora. Mira. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Pues la fuerza de la columna, la que estamos recibiendo desde allá arriba, desde la estructura, se va a distribuir sobre un área. Esa área es esta área que estoy resaltando en amarillo, ¿ya? Es una especie como de cinturón, ¿sí? Que se forma alrededor del borde del dado. Y ese es el que me va a ayudar a que la zapata resista o no ese esfuerzo de punzonamiento. Oiga, doctor, ¿y esto qué me quiere decir? Que si ustedes observan, porque yo creo que son buenos observadores, esta área amarilla se va a hacer más grande si el espesor de la losa se hiciera más grande. Si la losa te dio en el cálculo 10 centímetros, pues qué padre, ¿no? Pero, y le voy a poner una columna encima a una losa de 10 centímetros. Oye, pues sí la podría perforar, ¿no? ¿Cómo puedo disminuir ese efecto? Pues en lugar de colocar la losita o la patita de la zapata de 10 centímetros, colócala de 15, colócala de 18, dale un poquito más de espesor para que el área en amarillo se haga más grande y entonces la columna no perfore a la zapata. Esa es una manera.
¿Qué busco transmitirle? Que todos los cálculos que tengan ustedes o que revisen ustedes, donde la zapata de colindancia intermedia tenga espesores del orden de 10 centímetros, es posible que sean elementos que hay que ver si se fueron revisados por penetración o punzonamiento, ¿sí? La normativa nos marca un mínimo, en este caso de 15 centímetros. Ese obedece a valores que se tienen de estudios hechos en laboratorio para garantizarnos que tenga un espesor suficiente para los usos comunes que se tienen de la cimentación, ¿ya? Por otro lado, si tenemos en algún diseño una zapata que tiene un espesor de 30 a 35 centímetros, este dato también nos sirve para tener garantía de que no es un dato inventado, sino que tal vez la condición que rige el diseño de esta zapata, pues es evitar que sea perforada. Es decir, es bueno que una zapata tenga buen espesor. Sí, obvio, tampoco no la vamos a hacer de 5 metros, ¿no? Pero si vemos zapatas de 20 centímetros, 15 centímetros, son datos y valores buenos. ¿Ya? Si yo no cumplo con ese espesor, pues ¿qué va a pasar? La columna con su dado, pues va a perforar la zapata. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Está aburrido? Por No, favor, sí, comente. queda todo claro, doctor. Perdón, doctor Irán, profesor Irán. Dígame. Yo alguna vez eh, vi zapatas con pendiente de no horizontal como esta, ¿no? Sino una pendiente que llega hacia el punto del dado. O Como un sea, escarpio. sí, un escarpio. Ahora entiendo por qué es este elemento. Yo creo que también sirve eso, ¿no? Así es. Es una manera de engrosar o de incrementar el espesor de concreto en la zona donde se requiere y economizar en aquella zona donde no se requiere. ¿Sí? Sí. Es una forma que nos permite eficientar o optimizar una zapata. Obvio, entre hacer el escarpio y que nos quede con la pendiente adecuada o no, pues muchos la han resuelto horizontal, ¿no? Un espesor constante. Ok. Bueno, ahora, fíjense, ya revisamos la zapata por flexión, luego la revisamos aquí por portante, ¿sí? Y ahora, bueno, no se rompe, ¿no? Muy bien, no se rompe, tiene la cantidad de acero que debe requerir, el tamaño que debe requerir, pero ahora entra una revisión que en términos del funcionamiento de una cimentación, pues se debe cumplir. Y esta es por estabilidad. Estabilidad es que la zapata se mantenga en su lugar funcionando sin querer volcarse, deslizarse o en su término general moverse. Entonces, el volcamiento implica o que la zapata se gira o que los esfuerzos que doy al suelo en algún punto superan su capacidad y la zapata se hunde, como cuando vamos caminando entre la arena o entre el lodo y metemos un paso y perdemos el equilibrio, ¿no? Bueno, esta manera de mostrarlo es con el fin de darle claridad gráfica. Yo tengo una cimentación, una zapata, y por cuestión del sismo, del viento, el choque de algún objeto extraño, pues genera un momento. Entonces, la zapata que originalmente estaba horizontal, estaba, digamos que así, por efecto de esa acción, tiende a girar, pero observen, gira con respecto a un punto que es el color verde, pero la zapata se levantó. Aquí ya no estaba tocando el suelo. ¿Ya?
Entonces, eso es una revisión que tenemos que ver que existen las memorias para edificaciones como lo son los anuncios publicitarios o espectaculares, porque es algo que se ha presentado en nuestra vida profesional, donde de repente una cimentación de un anuncio espectacular, algún poste, eh, alguna palapa o alguna edificación, de repente se desentierra o se volca como está en la imagen, ¿sí? Se volca, incluso sale la zapata completa, no se rompe. Entonces, ¿cómo sucede eso? Pues hay que revisar en las memorias de cálculo que se consideren todas las acciones que pueden actuar en la zapata o en la cimentación. Por ejemplo, tú estás desplantando la cimentación a 1 metro. Ah, pues mira, aquí hay una capacidad de carga, pero ojo, el suelo que tú le estás colocando arriba a la cimentación más el peso de la cimentación es una presión o un esfuerzo que también lo debes tomar en cuenta, porque este suelo que estoy resaltando en azul, pues no está hecho de aire, está hecho de algún material. Es un relleno? Sí, pero este relleno genera un peso que restringe el movimiento de la cimentación, pero que también lo recibe la cimentación y el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no tomo en cuenta estos pesos de estos rellenos, el efecto que genera la carga que recibimos de la superestructura, entonces podríamos tener este escenario donde la zapata va a intentar acomodarse y en su reacomodo se levanta de un extremo y se apoya en otro. ¿Lo han visto en algún proyecto o en alguna foto en internet? ¿Han visto alguna Eh, cimentación que haya fallado por volteo? Hola, hola. Hola. Buenas noches, compañeros. En lo particular, pues bueno, me ha tocado ver en la Ciudad de México, pues esos hundimientos diferenciales o Ujú, en casonas viejas que no es perceptible incluso en la cimentación, pero en el entrepiso, digamos, ya si lo ves a detalle y con un láser, un nivel, pues de repente ahí hay un bajón, ¿no? En una crujía y dices, oye, ¿qué pasó? Un ujú. pequeño escalón. Me imagino que es eso, ¿no? Que hay Sí, incluso que la zapata sobresale, genera un abultamiento en el suelo y como que tiende a sobresalir. así Ujú. es, sí lo he visto. Muy bien, muchas gracias. Y Para ya, eso se hace un análisis del equilibrio ante el volteo, ¿ya? Y aquí todos estos valores de W es el peso de todos los componentes que pueden generar estabilidad o pueden intentar volcar la cimentación. Y algo importante, en estas revisiones, el equilibrio se debe garantizar a través de algo que se llama factor de seguridad. El factor de seguridad va a ser la relación entre el momento que resiste al volteo la zapata entre el momento que genera el volteo. ¿Sí? Al hacer la división de estos dos, el cociente debe dar un número mayor o igual a lo sumo a 1.5. ¿Sí? Entonces, en esta figura que acabo de poner en pantalla, yo puedo sacar un momento que es el que intenta equilibrar o estabilizar a la zapata, y del otro lado tengo el momento que me generan todas las cargas y que intentan, en este caso, voltear a la zapata. Entonces, el momento rosado comparado con el momento amarillo, en este caso son como contrarios. ¿Cuál debe ser mayor? Pues el momento amarillo. ¿Cuánto? Un 50% más. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Oiga, doctor, yo no soy estructurista,
no sé si voy a hacer esa revisión. En este curso lo hemos pensado así. Se entiende que el enfoque va hacia un público que no diseña estructuras, pero a partir de este momento estoy casi seguro que cuando ustedes vean la revisión del diseño de una cimentación, de un anuncio espectacular, por ejemplo, pues van a decir, a ver, en la revisión de la cimentación, ¿dónde está el apartado donde verificas la estabilidad ante el volteo? No, pues no lo reporté. Pues ese es un área de mejora, ¿sí? Y si el momento de volteo es mayor al momento resistente, pues mira, ahí está mal, ¿sí? Ese es el encuadre que quiero darle el día de hoy. Que ustedes comprendan a qué me hago referencia con momento de volteo, con revisión por flexión, revisión por cortante, ¿sí? No estoy buscando que ustedes pues hagan el cálculo. No digo que no lo puedan aprender, pero el enfoque del curso es la memoria de cálculo. Entonces, estos son los agentes que yo debo de alguna manera respaldar, debo encuadrar en mi memoria de cálculo. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Tengo que ver que en la memoria venga mención de los parámetros de diseño, cuáles son las cargas que estás considerando en el diseño de la cimentación. Quiero que tú me digas cómo se distribuyen los esfuerzos. Ahí debe haber algún diagrama por ahí. Quiero que me digas cómo es la geometría de tu cimentación, qué grosor, qué tamaño en la base, qué tamaño en el dado, qué profundidad es planta. Quiero que me lo puedas mostrar en la memoria de cálculo. Y por ahí, en el desarrollo de las revisiones, quiero que me muestres la revisión por flexión, la revisión por cortante y la revisión por estabilidad. Eso es lo que yo debo solicitar, lo que debe contener la revisión de la cimentación en una memoria de cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces, ahorita vamos a pasar a poder ver cómo se hace esa revisión. Entonces, por aquí yo, de un proyecto que se llama F7, pues me dicen, doctor, pues usted le dio tales tamaños de cimentación. Aquí se lo voy a mostrar para que, a ver si lo abre. Tales tamaños de zapatas y pues, así como ustedes me preguntan en el curso, me preguntan la gente a la que yo le brindo el servicio, ¿cómo usted llegó a ese tamaño de cimentación? Entonces, yo aquí de mi base de datos le voy a mostrar cómo se hizo ese cálculo, ¿no? No todo ese cálculo se coloca en la memoria. Se puede colocar los más sobresalientes, los más críticos. Entonces, yo por aquí, a ver si no lo apagué. Yo, por ejemplo, de esta estructura, pues tengo, miren, una zapata colindante que llamé en nomenclatura ZC2, una zapata intermedia que llamo Z12, y tengo mi cimentación. Y de esta cimentación, pues voy ahorita ¿ok? Pues aquí pueden ver mi planta, ¿no? De cómo para esa estructura. Aquí tengo la ubicación de mis diferentes cimentaciones.
la intermedia 1, la intermedia 2, ¿sí? Por acá tengo una colindante, ¿sí? Por aquí tengo intermedia 3. Ahora, ¿cómo llegué a esos resultados? Pues yo hace un tiempo eh, elaboré una hojita de cálculo usando Microsoft Excel y en estas voy, o sea, me permitan abrirla. Yo voy revisando, ¿sí? Sí. ¿Puedo hacerlo con programa o software? Sí. En este caso, yo combino siempre, lo hago con el software y con esta hojita de cálculo verifico por cualquier discrepancia o anomalía, ¿no? Entonces, esta hojita de cálculo, pues como pueden ver ustedes, aquí presente en esta primera zona, los parámetros de diseño, lo que yo les decía. A ver, ¿está? Aquí está, parámetros de diseño, ahí está. Oiga, a ver, ¿qué parámetros tiene? Pues uno, tengo un suelo que resiste una carga de máxima de 8,000 kilogramos sobre metro cuadrado. El suelo tiene un peso volumétrico de 1,800 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Quién me da ese dato? Pues un estudio de mecánica de suelo. ¿Qué otro parámetro de diseño tiene en su cálculo, doctor? Pues tengo que de acuerdo a mi bajada de carga, tengo una carga en todo el muro crítico de 66,969,25 kilogramos. Ah, ok. ¿Y qué hace con esa carga? Pues la divido entre la longitud del muro y con eso me da una carga unitaria que vale 11,447,74 y son kilogramos ahora descargados sobre metro lineal de muro. También se está transmitiendo un momento que tiene esta magnitud y que también puedo dividir entre la longitud, ¿sí? Entonces aquí saco las fuerzas internas. De manera inicial, de alguna manera hago una conjetura del peso en términos de porcentaje que va a tener la cimentación. 18% de 11,000 me da 2,060. Si a eso le sumo el peso del suelo, pues entonces la carga total que recibe el suelo de la cimentación es los 11,000 más el peso de la cimentación. ¿Ya? Con eso hago mis cálculos y determino los esfuerzos en el suelo. A ver, doctor, ¿cómo está eso? Pues ese diagrama que ustedes vieron que estaba yo pidiendo acá, diagrama de esfuerzos, está aquí, ¿sí? En esta zapata, de este lado, se está generando una presión de 9,834 kilos sobre metro cuadrado. Y de este otro extremo, el extremo en este caso derecho, hay 185,62 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué significa? Que esta zapata está apoyándose más de este lado que de este lado. ¿Por qué? Pues eso no lo determinó las acciones de la estructura sobre la cimentación. ¿Ya? Verifico que esta capacidad no supera lo que resta el suelo y entonces ya me voy con otros parámetros geométricos, el tamaño de la cimentación, luego hago la revisión por flexión, la revisión por cortante y ojo, aquí hago la revisión por estabilidad. ¿Sí? De esta manera, pues estoy cumpliendo lo que yo les mencionaba acá. ¿Sí? Oiga, doctor, ¿eso en su memoria lo pone usted más desglosado? Pues no. Yo agarro estos recuadros, que aquí los copio y los pego en mi memoria. ¿Sí? Oiga, doctor, ¿y solamente tiene colindantes? Pues no. También tengo de intermedias, pues también tengo colindantes. Acá están las colindantes. Aquí estos diagramas a mí me dicen qué está ocurriendo. Yo puedo tomar decisiones y aquí están las diferentes revisiones. ¿Sí?
Esto, si yo me voy para a la misma memoria de cálculo, con la persona con la que trabajé este proyecto, pues ella tiene su propia hoja y miren qué hizo, pues llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Él con su hojita de cálculo de esa zapata que se llama Z1, Z intermedia 1, hizo su revisión. Aquí están sus parámetros de prediseño, geometría de la cimentación, revisó la estabilidad, luego revisó por flexión y luego revisó por cortante. Y él va verificando que vaya cumpliendo. ¿Sí? Ya. Y aquí está el valor de la zapata intermedia. Y así nos podemos ir con otras zapatas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No por el momento. Sí. No, igual, por el momento no. Ok. Eh, Oiga, doctor, ¿y dónde sacó los valores de lo que le aplicó a la cimentación? Pues lo que yo les comentaba en la clase anterior. ¿Dónde lo saco? Pues empiezo desde acá. Voy a observar de este proyecto, ¿sí? El capítulo 3, perdón, el capítulo 2 son parámetros de diseño y en el capítulo 3 cargas. Entonces me voy por aquí al capítulo 2. Ya me pasé. Aquí está. ¿Cómo está estructurada mi edificación? Utilizo en su 100% muros de carga, hechos de castillos o muros de block, ¿sí? El sistema de la cubierta es una losa de vigueta y bovedilla y alguna parte de losa reticular. Y en función a las características del suelo, pues estoy proponiendo zapatas corridas, con cadenas rigidizantes y en algunos casos con contratrabas. ¿Cómo lo estructuro? Pues así, ¿ya? Luego, ¿cómo hago el análisis? Pues evalúo estados de carga muerta, viva y carga accidental, ¿sí? Las combinaciones y los factores de carga. Y aquí están todas las consideraciones que tomé en el cálculo. ¿Qué acciones y qué combinación? Bases de diseño, aquí está el material del concreto, la mampostería, los perfiles de acero, el Armex o acero de refuerzo. Y aquí están sus datos. Normativas, geotecnia, sí, recomendaciones y finalmente lo que le decía las acciones para hacer la tributación y saber cuánto va para cada muro. ¿Sí? Aquí está lo que pesa la losa de la charola de baño, la losa nervada, la losa de vigueta y bovedilla, el peso de los muros. Y lo que le decía la otra vez, uso los recursos informáticos para modelar. Aquí está el muro, miren. Cada muro está modelado con elementos finitos. Y les decía, yo divido el muro en elementos y así los apoyo en el piso para que sea una restricción continua. Y eso me permita saber cómo se transmite la carga de compresión o la carga al suelo. Aquí se lo estoy mostrando en la memoria de cálculo de ese proyecto. Perdón, doctor, ¿y qué software es el que usa para ese modelado? Y bueno, a lo mejor que también me lo autoricen aquí en Ciudad de México. Sí, yo utilizo dos, el ITAPS y el SAP 2000. Ok, gracias.
Doctor, disculpe, ¿a qué se refiere con elementos finitos? Ah, ok. Ahorita voy a agarrar esta figura. Bueno, los elementos finitos son cada uno de estos cuadritos, ¿sí? ¿Cuál es de manera muy general, cuál es su función? Nosotros sabemos que el muro, en la vida real, el muro es un solo elemento, ¿de acuerdo? Sí, es un muro. Pero nosotros, en términos numéricos o de análisis estructural, ese muro, que es una sola cosa, lo discretizamos o lo partimos en pedacitos pequeños y esa partición nos sirve para saber lo que ocurre no solamente en el borde superior o en el borde izquierdo, en el borde derecho, en el borde izquierdo o en el borde inferior, sino que esa partición nos permite saber lo que ocurre en cada intersección o punto en común de los elementos finitos y dentro de ellos. Y de esta manera podemos saber lo que ocurre en toda la superficie de ese muro o ese elemento. ¿Ya? Es un elemento finito es una partición o una discretización del todo en una parte esencial que nos va a servir para comprenderla. No sé si me expliqué. Me comenta usted, por favor. Sí, sí, muy bien, doctor. Oiga, disculpe, otra pregunta. ¿La zapata aislada también es recomendable para proponerla como cimentación de muros de carga? O sea, en vez de que sea zapata corrida, también podríamos usar zapata aislada. En la zona del Istmo y también en la zona, en algunas partes del estado hermano de Chiapas, yo he visto que desplantan muros donde en sus extremos de los muros hay zapatas aisladas. El inconveniente ahí es que la transmisión de la fuerza desde la superestructura hacia la cimentación no tiende a ser eficiente. Uno, porque se concentra el esfuerzo en dos puntos que son los extremos. Y lo otro, porque el muro no tiene una base rígida y se expone a deformaciones por cortante. Entonces, yo exhorto a que la transmisión de la carga de muros hacia la cimentación o hacia el suelo se haga usando zapatas corridas para que tengamos un apoyo en la longitud del muro y favorezca mejores dividendos o mejores prestaciones del mismo ante todo tipo de acciones. Mariano Castañeda, adelante. Inge, perdón, doctor, y si usamos las zapatas aisladas y le metemos nada más la pura contratrave o trave de liga. Sí va a funcionar porque existe generalmente cuando por uso y costumbre se utiliza zapatas aisladas, la cadena que liga esas zapatas aisladas generalmente es un elemento muy robusto. La gran rigidez a flexión que tiene ese elemento sirve como un puente para como redistribuir las cargas. ¿Sí? Sin embargo, si a partir de ahora o si aceptan mi comentario, lo más conveniente es que todas las cargas que se transmiten de muros sean a través de zapatas corridas. Y las que sean cargas concentradas o puntuales pueden ser zapatas aisladas o zapatas combinadas. Pero bueno, y si usamos ok, en las cargas concentradas o en las cargas puntuales metemos, bueno, pero en las cargas concentradas, ahí metemos zapata aislada, pero la ligamos, o sea, si tenemos longitudes muy largas, la ligamos para evitar un poquito también el momento de volteo con traves de liga. ¿Es práctico, es funcional eso? Sí, sí, es una manera de alguna manera de cambiar la manera en la que se redistribuyen los esfuerzos. Sí.
Si yo tengo, eso lo podemos ver, si me permiten el comentario, no lo voy a tomar como poco profesional, cuando compramos una silla de plástico, ¿no? Entonces la silla de plástico te sientas y si la silla, digamos que su diseño no tiene, no es adecuado, hay una tendencia de la silla a abrir sus patitas, ¿no? Y nos caemos. ¿Sí les ha pasado? Sí, sí, se deforman totalmente. Entonces, digamos que tu trave de liga es como ese elemento que va a ayudar a unir las cuatro patitas de la silla y cuando tú te sientes, pues no vas a volver a caerte, ¿ya? Digamos que esa es una función de la trave de liga, pues unir a cuatro objetos que están aislados como si fuesen uno solo. ¿Me Ok. dices si me entendí? Sí, 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 doctor, gracias. Inge, Diga. perdón. Yo creo que todo eso, lo que dicen los compañeros, las traves de liga y contratraves, eso se debe demostrar en cálculo, ¿no? Obviamente, ¿no? Si se Ujú. puede, puede, Sí, ¿verdad? Porque, todo, incluso a mí me en la experiencia profesional pasado, yo pongo cosas o quito cosas en algún proyecto de optimización que me dan y tengo que argumentarlo técnicamente, ¿no? Y ese argumento en la memoria de cálculo lo vierto y así cualquier persona con los conocimientos suficientes puede consultarlo, puede debatirme, puede preguntarme y de alguna manera se concilie que esté de acuerdo o se concilie que me dé su aprobación, ¿sí? Si es alguna autoridad, ¿no? Pero todo puede ser demostrado y ese es el papel de la memoria de cálculo. ¿Algún comentario más? No, queda claro, doctor. Yo les agradezco de verdad, ¿sí? Estas herramientas pues nos ayudan mucho, definitivamente nos ayudan mucho y como les digo, así como puedo usar el mismo programa para diseñar la cimentación, pues yo me hago válido, así como ustedes, de alguna hojita de cálculo para que esa me ayude, ¿no? Y esa me dé como una mayor claridad de lo que está haciendo el programa. Entonces, eh, esto lo plasmo en la memoria y de esta manera pues ya puedo demostrar lo que hay, no lo que estoy haciendo. Igual por aquí tengo una, en mi oportunidad. Cuando me ha tocado hacer algún proyecto en alguna zona donde es más común usar mampostería, la andas en la cimentación de piedra. Entonces aquí tengo ahora sí que mi borrador, mi hojita de cálculo, tanto para la zapata interior como para una zapata de lindero. ¿De acuerdo? Porque también ese tipo de cimentación en algunos lugares es usado o para hacer ciertas bardas. ¿Eso también nos lo puede compartir, doctor? Esta, la de mampostería, sí. La otra, pues es que es de mi autoría y pues no es parte de lo que está en el curso. Les puedo ayudar o les puedo asesorar si desean elaborar alguno. Gracias. Bueno, entonces, pues ya no les di receso. Entonces, faltan 15 minutos para terminar la hora. Si ustedes no tienen ningún inconveniente, podríamos, detener la sesión el día de hoy aquí. Y estos 15 minutos que quedan sirvan como como que corrimos el descanso. Yo le compartí la información de la presentación a la ingeniera Rocío, le agrego esta plantilla y pues quedo al pendiente de cualquier comentario que me puedan mandar. Ingeniera Rocío, ¿está por ahí? Aquí andamos, doctor, permítame. Antes de desconectarse, clase, por favor, permítanme para mandarles el link de la asistencia del día de hoy.
Y si tienen dudas o comentarios, adelante, tienen abierto el micrófono con el doctor. Yo con todo gusto cualquier consulta. Por cierto, aprovechando también el espacio, estoy revisando que había habido un comentario la sesión pasada y ahorita también tuvimos esa situación. Bueno, entiendo que es un compañero. Yo quisiera preguntarles a toda la clase aquí ahorita en la sesión en vivo, si todos consideran o comparten la opinión del compañero que ya no lo externó o tienen algunos otros comentarios para yo revisar si es en general la clase, cómo vamos, está lento, algunos tendrán más conocimiento que otros, lo entendemos perfecto y claramente, pero me gustaría que hiciéramos un consenso porque yo necesito escalarlo con mi equipo de especialistas, ya que son profesionales altamente capacitados para enseñarles lo que les estamos impartiendo, y si en el caso hay un problema con las sesiones, si hay algún inconveniente, algún conflicto, lo que sea, también revisarlo con mi equipo y con el licenciado Enrique, pues, que es el coordinador de la capacitación, porque pues la idea es que todos aprendamos. Entonces también ahí yo realmente necesito el consenso de todos. Estamos 32 personas en la sala, ¿no? O sea, cerca de 30 participantes de este curso. Entonces yo, para considerar que hay un problema, necesito una población importante. Media sesión considera que las sesiones están mal, está lento, la pedagogía, no sé, se está dando de manera incorrecta o alguna cosa, que no lo consideramos así porque pues yo conozco a mi equipo de trabajo, pero pues realmente ustedes son los participantes y me gustaría escuchar sus opiniones, igual aquí escritas en el chat, porque realmente considero que pues todos venimos aquí a aprender y partimos de la humildad de que no todos lo sabemos, y lo que sí, pues lo impartimos con gusto, ¿no? Y ya han ustedes visto en las sesiones la disponibilidad de los especialistas y pues también el trabajo que estamos realizando para ustedes. Entonces realmente me gustaría escuchar sus comentarios, los que puedan abrir su micrófono y ver cómo se lleva el curso. Pueden abrir sus micrófonos, me encantaría escucharlos, por favor. Y les Buenas agradezco. noches. Yo creo que sí es Mire, yo he llevado un otro comentario. curso con ustedes Y, en GeoCaps, el de evaluación de estructuras, y el otro me pareció muy bien. Aquí lo poquito que puede diferenciarse son los estilos de dar la clase. El doctor obviamente ve cosas ya más concretas, y en mi caso, hablo por mí, somos otra generación. Yo tengo muchos años de haber salido de la escuela y y a mí sí me sirven las dos opiniones. Es más, simplemente que haya programas que yo desconozco que maneja el doctor, y la simplicidad que también nos da hacerlo manualmente el ingeniero Ismael, pues se complementa. Yo no le veo problema. O sea, hay gente muy joven en el curso que pues lo entienden de volada. En mi caso, hablo de mi caso, a veces sí me trabo un poquito porque le digo, pues hace muchos años que no toco esto, pero para mí, para mi curso, para mi uso de revisar memorias de cálculo, sí me está funcionando muy bien el curso. Solamente ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Buenas, arquitecto Peña. Adelante. buenas noches. De mi parte, pues está muy bien el curso. No podemos ahora sí que llegar a mucho énfasis en los temas debido al tiempo. Considero que es muy buen curso, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Los demás compañeros, Honorio, adelante. Sí, yo creo que el curso es interesante porque cada tipo de cálculo es muy diferente, muy diferentes las formas, y no podemos en un momento dado esperar todos los cursos iguales. En un momento dado, sí, algunos probablemente salimos hace algunos años de la escuela, no vimos normas en aquel entonces, no las había, eso me queda claro, pero hemos trabajado, hemos dado clases y nos hemos ido actualizando. Y creo que es importante que nos actualicemos siempre en un momento dado. Y al menos a mí la clase
me ha servido en todos los aspectos, en el aspecto personal como en el aspecto académico, porque en un momento dado hay que actualizarnos en todos los aspectos. Claro que también hay que reconocer que son tiempos cortos en un momento dado, o sea, no son diplomados, son más horas o un curso de 6, 7 meses, entonces hay que compactar. Y al menos los ponentes, aquí en este caso el doctor, pues siempre ha preguntado cuál es la duda. Creo que aclarado a todos. Para mí es muy bueno el curso. Los cursos son muy buenos. Yo he tomado varios cursos con él y con otros maestros de JUCAPS y para mí son muy buenos los cursos. Muchísimas gracias, Honorio. Yo quisiera comentar también algo, ingeniero Rocío. Adelante, arquitecto. Sí, sí, mira, yo también estoy muy contento. Creo que hemos aprendido mucho sobre todos los temas de este curso y creo que todas las aportaciones de los compañeros, las preguntas, las dudas, nos aportan también conocimientos que a lo mejor de repente son dudas que en el momento no las tenemos, pero con las aportaciones de los compañeros nos queda más claro cada punto de cada clase. Yo creo que vamos bien. Yo también pues, quiero felicitar al doctor y al ingeniero Ismael por toda esta enseñanza. Creo que sí nos está dejando muchos conocimientos. Simplemente es que nosotros pues los podamos generar nuestras tablas de Excel para poder llegar a comprenderlo más. Por eso por ahí digo, yo insisto en los videos, porque ahí nos podemos retroalimentar nuevamente de cosas que nos a lo mejor necesitamos repasar. Pero todo muy bien. Gracias, ingeniero. Bueno, ingeniera. Adelante, Ingeniera, arquitecto Ignacio. bueno, yo creo que estos cursos precisamente son de actualización, ¿no? Y realmente los ponentes en cada momento nos están preguntando si tenemos dudas. Ellos exactamente nos insisten si tenemos dudas y ellos mismos nos quieren actualizar. Entonces yo no veo ningún problema. A mí me parecen excelentes las ponencias y absolutamente están bien explicadas y bien desarrolladas todas las clases. No, yo no veo nada y nos sirven a todos para estar actuales. Es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Roberto tiene la mano levantada. Adelante, Roberto. Gracias. Yo también coincido en que vamos bien, el temario es bueno, el desarrollo de los temas me parece que es bueno. Quizá mi única observación es en que yo entiendo que el curso, por ser horas válidas para directores responsables de obra, quiero pensar, no sé, a lo mejor estoy equivocado, que una mayoría de los que estamos tomando el curso es porque buscamos también obtener esas horas de requerimientos para poder seguir siendo DRO. Entonces, pues quienes somos DRO, pues generalmente entiendo que ya tenemos al menos 10 años de experiencia o más en la edificación y en la construcción. Entonces, de repente mi sugerencia es que de repente los temas muy básicos, las introducciones muy básicas a los temas, se agilizaran un poquito más y dedicarle más tiempo a la parte complicada de los temas. O sea, como que siento que de repente la parte básica del tema nos toma casi media clase y la otra parte que es más compleja se saca rápido en la otra media clase y bueno, en lo personal me gustaría dedicarle un poco más de tiempo a lo más complejo, a lo más avanzado y no tanto a lo básico. Esa sería mi aportación y el área de oportunidad de mejora de los temas, ¿no? De la clase. Muchísimas gracias, Roberto. Arquitecto Osvaldo, adelante. Gracias. Yo también considero que vamos bien.
muchas veces quisiéramos que estos cursos nos enseñaran todo, ¿no? Pero está reducido el tiempo y lo que hacen los tutores, las personas que dan estos cursos, es resumirnos las cosas, hacerlas resumido para que lo entendamos y de alguna forma compactar los temas, porque sí, en definitiva, los temas pueden ser tan extensos que puede ser una especialidad, ¿no? Mampostería es una especialidad en un dado caso. Entonces aquí nada más lo vemos en la forma resumida, en la forma en que a nosotros nos sirva en una revisión de una memoria de cálculo. Ya si nos queremos meter a un tema de especialización, pues va a ser en otro lado, en otro curso, pero sí, creo que vamos bien. Más bien aquí la situación es como lo han comentado, ver los ejemplos, se retroalimenta y todo eso complementa este curso. Por mí no hay ninguna situación. Muchas gracias. Excelente, arquitecto. Muchísimas gracias por sus comentarios. También a los de acá del chat les comento lo siguiente en cuanto a los temas de logística, asistencia y lo de las clases. Esos son temas míos, se los agradezco si lo mejoramos. Este es uno de los cursos que más nos hemos tardado un poco porque yo estoy en actividades de campo realmente, entonces están un poco complicadas mis 2 semanas estas laborales, pero me comprometo a mandarles en las mañanas todos los días la información o en su defecto por las noches un poquito tarde, pero al día para que no se les falte nada de información. Igual les voy a retroalimentar también todas las sesiones de curso para que lo tengan en un solo archivo y al finalizar el curso también les comparto nuevamente toda la información. Si algo se les pasó, va organizada por clases, por los ejemplos y todo, como se les estaba compartiendo anteriormente, pero ya de una manera completa, ¿no? Para que ustedes puedan revisarlo todo y ahorita en las clases que hacen falta ya para también concluir el curso, pues estárselas mandando por las noches, ¿no? Para que no, por las noches o en su efecto en las mañanas de madrugadita, pero que ustedes lo tengan antes de yo tener que salir a mis labores de campo, eso sí es conmigo. Y les agradezco también los comentarios, lo vamos a mejorar, claro que sí. Y también pues los comentarios al respecto del curso, también se los agradecemos a todos los que comentaban en el chat. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, les agradezco y bueno, nos reiteramos igual, tanto el doctor Iram, el ingeniero Ismael y Geocaps, pues a sus órdenes y cualquier cosa pues también lo podemos mejorar, ¿no? Muchísimas gracias también, Emilia. En mi caso, soy Hugo Ramos, nada más comentar que, bueno, también como estamos con bastantes proyectos y salidas, bueno, me tocó ahorita una salida a otro país y ahorita una capacitación a otro estado, sí me ha ayudado mucho la información, pero sí, como bien comentas, ya nos das organizadita la información, sería un poquito más ágil para el estudio y bueno, pues a lo mejor no todos nos vamos no podremos terminar los ejercicios en el tiempo que nos piden por esta carga de trabajo, pero que nada más nos den un poquito más de tiempo para los que estamos retomando, para que también tengamos ahí alguna retroalimentación. Ese sería nada más mi comentario. Gracias. Excelente, Hugo, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues sería todo por la sesión del día de hoy. Ya les compartí la liga de asistencia también. Si me hacen el favor de registrarse antes de que se desconecten. Arquitecto Ignacio, ya aquí lo considero, no se preocupe. Los demás si me apoyan con su registro. Y pues bueno, quedo ahorita al pendiente. En cuanto llegue a oficina, les mando la información. Y bueno, todo organizado para que ya lo tengan. Y cualquier cosa, pues igual nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Que pasen excelente noche a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Mañana, buenas ¿qué hora noches. es la clase? Mañana, ¿qué Gracias, hora es? Rocío. Mañana, No, ahorita se los confirmo en el grupo, para ver si hasta el doctor Iram continúa con nosotros o el ingeniero Ismael. Ok, Ingeniera, gracias. no está el link, no lo veo. Ok, se los vuelvo a compartir, sí se los mandé hace ratito, pero se los vuelvo a compartir, permítanme. Ok. No se me desconecte, por favor. Gracias, Rocío. Con gusto, Arqui Ignacio, que descanse, buenas noches. Perdona, ¿a qué horas quedó la hora para mañana? Ahorita se las comparto en el grupo, nada más confirmando con los ¿En especialistas. cuál grupo? En el grupo de WhatsApp. No, estoy en el grupo. No está en el El grupo. primer día quedamos que nos iban a mandar por... Ah, por correo, se lo mando ahorita algunos. por correo y le mando la Gracias. información. Gracias, Miguel. Bonita noche. Listo, ahí está el link de asistencia si alguien faltaba, ¿ya lo vieron? Pauso la grabación ya para que no quede esto en la grabación.